Escuchen, quiero mandar saludos, porque le robé el momento. Quiero mandar saludos a Fener, que me está apurando para que vaya a jugar Ranked. Le dije que aguante, que hasta las 5:30 no voy a estar. A Dani, compañerazo de Enre. Ahí va. De Enre, compañerazo mal, lo conozco desde el 2009. Le dije, boludo, escribime en el chat, así te saludo, pero le da timidez, es medio tímido, no le gusta. Le dije que venga también al programa y no quiere. Bueno. Músico, todo. Yo le hice una paja. Y a Lili, que dice que muy buen análisis. Saludos a todos y en especial a Has. Gracias, Lili, por venir. Lili vive acá a la vuelta. A ella la puedo traer. La tendré que traer a algún programa. No me quedé, me tira Fe en el chat. Una cosa que dos cositas quería terminar de decir que no me dejó mi compañero antes. Siempre. Cuando lo quemo todo el tiempo. Cuando estuvimos hablando con Sebastián Holk, una cosa que me quedó súper grabada y que me parece súper importante decir antes de que vengan los compas a hablar, hay que hablar de lo que nos pasa en todos los círculos en los que nos rodeamos, porque una de las cosas que nos está pasando, a los de mi generación por lo menos, es que estamos tan acostumbrados a que contar lo que nos pasa es malo y no hay que hablar porque nos educaron así en algún momento, o por lo menos a mi generación y a mis amigues. Y lo que nos decía Sebastián es que los chicos en las secundarias están hablando entre ellos de lo que les pasa y eso los hace como fluir mejor en sus ámbitos, y para mí como que eso es súper importante. Yo de hecho me doy cuenta que cada vez hablo menos de lo que me pasa, y si me preguntaste digo, no, está todo bien, y capaz nada que ver, tipo, no sucede. Y de María Pía, busquen sus libros porque son muy buenos. Ella viene a patear la puerta, como hablábamos recién acá con Romy. Y con eso cierro. Y nada, Romy, ¿qué vas a hablar hoy? Contame. Gracias, Has. Sobre todo por lo de hablar de lo que nos pasa. Ahora empiezo. Dale, arranca que sos vos. Es tuya, no, Juan. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Vinimos bien. acá. ¿Bien? ¿Segura? Re bien, no sabés. Después te cuento. Bueno, ahí trajimos con Santi algunas cositas para charlar de lo que se empezó a instalar post elecciones con la pretendida reforma laboral. Estas nuevas reformas que viene diciendo el gobierno que va a hacer ahora con el impulso de el 25% de los electores, esto lo quiero decir, me lo dijo mi papá ayer, entre los que no votaron y los que votaron otra cosa, el 25%, que entendemos que no los votó para hacer cualquier cosa. Bueno, una de las reformas que pretenden es la reforma laboral. Aclaraciones que tenemos para hacer. Por favor. La primera es que no hay proyecto. ¿Sí? Perfecto. El proyecto que hay, en el que ellos dicen que van a utilizar de base, es un proyecto del 24 de Romina 10. Sí, de influencer. Así que vamos a trabajar con algunas cuestiones de ese proyecto, y lo otro que tenemos son las declaraciones públicas. Algunas de ellas no están en ese proyecto, como por ejemplo un nuevo concepto inventado por su secretario de salario dinámico. De ellos. Mira, no, tuyo no. Sí. De salario dinámico. Una segunda aclaración, ¿no? Decíamos con Santi que estaba bueno hacer un planteo porque en estos debates se mete todo en la licuadora, y nos parecía importante decir, bueno, una cosa es el derecho individual, que es justamente la ley de contrato de trabajo, que es la que quieren reformar, tiene que ver con eso, y otra cosa es el derecho colectivo, que está mucho más relacionado a las cuestiones del modelo sindical argentino, que es otra ley, la ley de asociaciones sindicales, y que muchas de las cosas que se están planteando, como por ejemplo, cosas súper alarmantes como eliminar las paritarias, o ese tipo de cosas, tienen más que ver, o los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, tienen más que ver con eso, ¿sí? Entonces, asuntos juntos, pero separados también. Exacto. Ajá. Entonces, las reformas que plantean están vinculadas, porque cuando hablan de cómo va a ser el nuevo salario, están vinculadas con lo sindical, pero a su vez tendrían que reformar otras cosas, ¿no? Más allá de la ley de contrato de trabajo. Una tercera
Una tercera es, entendemos que es una obviedad, pero en la instalación de agendas de la derecha, los tipos hacen algo que es muy efectivo, que es decir que las leyes son muy viejas. Sí. El mundo del trabajo cambió mucho. Que a veces lo decimos acá también. Estamos de acuerdo, estamos claro. de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y que esta reforma es necesaria por el cambio en el mundo del trabajo, pero la falacia está en que las leyes generan empleo. Que estas leyes van a generar. Claro, una de los argumentos que ellos usan es que entonces la responsabilidad de la falta de empleo, los empleos precarios, es la ley, que sería muy rígida y muy vieja, algo así, digamos. Entonces, bueno, es una primera falacia que hay que poder transmitirle y discutir con nuestros compañeros y con la población en general y con todos los que hablábamos que hay que dejar de enrarecer atmósferas y sustraernos. Hay que sustraernos y charlar con otra gente. Esas palabras que le encantan a Haas. Claro. Y no me quemes. En ese sentido, bueno, algo que quizás es obvio, pero no lo es tanto, que tiene que ver con el modelo económico, la generación o no de empleo, y que eso está a las claras en un montón de periodos de la Argentina, y con la misma ley laboral, y por otro lado está plagado de ejemplos en el mundo de países que están yendo hacia mayor protección laboral y que están teniendo mejor calidad de empleo e incluso mucho más empleo. Esa era otra aclaración más general. Creo que había alguna más, pero ahora no me la acuerdo. Ya va a surgir, ya va a venir. Sí, la otra es fundamental. Yo creo que es fundamental y creo que de hecho es de lo que nosotros tendríamos que estar hablando. A ver. Que casi la mitad de los trabajadores no están contenidos en esta ley, claro, porque están en la informalidad. En la ley actual, decís. Claro. Exactamente. Y es algo que Milei está expresando. Milei para promover Exacto. su agenda flexibilizadora. Exacto, Elisa. De hecho, es parte del contenido de lo que él plantea. Claro. Él dice, hay una informalidad. 50%. Y lo dice, lo plantea. Les encanta que haya una informalidad. Les encanta que haya gente. Bueno, ahí el desafío político, que es lo principal, ¿no? O sea, lo principal de esto que están planteando como una reforma, que la empezarán a hacer posterior a la asunción de los nuevos diputados, etcétera, etcétera, es la discusión política que nosotros tenemos que dar acerca de la informalidad, de los trabajadores informales, de los compañeros que no tienen trabajo y de que cada día vale menos mi hora de trabajo, ¿no? Que es algo de lo que también venimos hablando, del pluriempleo, de que el sueldo no alcanza. De tus 8 horas, pero te quería avisar algo, ahora son 13. Son 16, 12 dice acá. El otro día me dijeron 16 y dije, basta. Dije, ¿en qué momento? ¿Y cómo hago? Y me quedo a dormir en el trabajo directamente. Claro, son 12 porque tenés que descansar bien. Claro. Lo dice así. Tenés que clavarla. Lo dice así. Gracias, Santi. No, por favor. El proyecto de Romina 10, firmado por casi todos los libertarios, dice 12. que lo que hay que garantizar son 12 horas de descanso. Lo dice como por la positiva. Ok. ¿Sí? O sea, pero no están 12 incluidas horas de no descanso. el tiempo de traslado, ocio, etcétera. O sea, no, de unos esclavitos. Trabajar y dormir. Y ya está, es lo ideal. Claro, ahora. Me gusta, no sé, capaz me sirve. sirve. Escúchame. Es la CCT. Pues, comer, cagar, trabajar. no, bueno, un botón. Salón. Un botón. Bueno, sigan, compas. Por favor. Bueno, podríamos ir arrancando. Sí, por supuesto. Ahí algunas de las cuestiones, por ejemplo, esto no lo dice en el proyecto, pero respecto del salario, donde hay varios puntos para mencionar, lo que se ve en las intenciones del gobierno tiene que ver justamente con una descentralización de la negociación colectiva, ¿sí? ¿Qué sería eso? Por eso yo decía, se liga con las dos cosas, ¿no? El derecho colectivo, la ley de asociaciones sindicales, la ley de contrato de trabajo. En Argentina, la ley de asociaciones sindicales te permite hacer también sindicato por empresa, porque Sí, eso lo permite. es otra cosa que siempre se dice y
es falaz. Hay una tradición histórica de la Argentina, del movimiento sindical argentino, que tiende a centralizar la negociación y a que los sindicatos sean grandes, nacionales, por rama de actividad, bla, bla, bla. Modelo concentrado. Exacto. Vamos. Pero te permite hacer un sindicato por empresa. De hecho está la ley. Claro. Lo que rige hoy por hoy es que por rama de actividad yo te discuto una paritaria o un convenio colectivo y vos en la empresa podés mejorarlo, ¿sí? Entonces, lo centralizado significa que es un piso y después vos vas a avanzar hacia mejores condiciones. Un paréntesis, Pichi. Está bien lo que está contando la compañera acá. Y digamos, nosotros tenemos en el sector privado, o sea, tenés la ley de contrato de trabajo, que es el mínimo. Claro. Es el mínimo de lo que se puede negociar. O sea, de ahí todo para arriba. Ningún convenio puede estar por debajo de Ningún convenio puede estar por abajo del convenio colectivo de trabajo. Además de que hay otras cuestiones que jurídicamente operan en lo laboral, digamos, porque tiene como un estatus especial por arriba de otros institutos. Pero sí es verdad, y esto para que sigas, pero digo, arriba de la LST todo, por abajo de la LST no hay posibilidad, digamos. Bueno, nada. No, y entonces esto finalmente es un indicador de que lo que están planteando es, tenés un convenio colectivo general por rama de actividad, te felicito. Acá vamos a discutir uno que es más bajo, ¿sí? Que tenga menores salarios, menores vacaciones, etcétera, porque lo que están habilitando es eso, porque lo otro estaba habilitado. Claro. ¿Sí? ¿Querés seguir con lo del salario dinámico, los distintos planteos que se hacen acerca del salario? A ver, un poco... Qué columna de alto vuelo, ¿eh? Un poco para también lo que decía Pichirilo, quiero retomar, me parece que también esto, digo, nosotros veníamos conversando de que está bueno pensar que esto es algo tentativo, nosotros estamos hablando sobre un proyecto tentativo y que a veces también nos hacen y nos ponen a discutir cosas con mucha habilidad que ellos después... Que tantean. Claro, y ellos van tanteando. Y que en definitiva después hay otros acuerdos subterráneos con otros sectores que terminan tallando y definiendo la cancha. Como por ejemplo, la CGT, vamos a decirlo, ¿no? También, digo, sacan una ley, todos terminamos hablando de esta ley, y después ellos tienen algunos acuerdos donde va a suceder o no determinada reglamentación. Bueno, a ver... Entonces, todo lo que estamos hablando es tentativo y es una interpretación. Así como están tratando de interpretar todos los laboralistas. ¿No? Yo estuve tratando de consultar con algunos compañeros que están muy en el tema y están todos con pie de plomo. Están todos con pie de plomo. No es que nadie se está diciendo, bueno, esto va a ser así de esta manera. Ahora, lo que nosotros tenemos en función de estos proyectos, es un avance contra algunos institutos muy conocidos. Por ejemplo, perdón. Metele. Avance. No, para no... Entonces... Por ejemplo, hay una cuestión que es el ius variandi, el abuso del ius variandi, que era, la disponibilidad del empleador para poder moverte, cambiarte algunas condiciones laborales, lo digo así, medio en criollo. Horario, distancia, tarea. Lugar físico. Entonces, eran alguna disponibilidad que tenía. Bueno, el abuso del ius variandi era un instituto que lo que venía era prevenir que el empleador no te pueda hacer el café, limpiar el piso y también hacer un informe, ¿entendés? Claro. Entonces, entonces hay un límite, hay un abuso en algún momento. Bueno, si hay un abuso, lo que se interpretaba era que justamente había un sistema sumarísimo que es que el trabajador podía apelar y podía decir, no quiero ser técnico, ¿no? Pero que el trabajador podía decir, volveme a las condiciones actuales que yo tenía, anteriores a las que tenía, porque acá se está cometiendo, una arbitrariedad de parte del empleador. Entonces, ahora lo que está diciendo esta nueva ley es que no se extiende la cuestión del ius variandi y dice, bueno, no tenés una posibilidad, si no te gusta, de hecho, hasta lo dice así en la ley, tenés una posibilidad que es que si no te gustan las nuevas condiciones que te voy a imponer, tenés derecho a renunciar. Perfecto. Entonces, o sea, de eso se trataba. Gracias por tantos derechos. Claro. Estamos en estos supuestos, ¿sí? Exacto. O sea, si no te gusta, puedes renunciar. Antes, ¿qué pasaba? El proceso sumarísimo le decía al empleador, no señor, vuelva a foja cero, no puede avanzar por sobre esta situación.
Bueno, esto es una de las cuestiones. Sí, ¿no? ahí porque toda la legislación laboral de Argentina lo que plantea es que existe una desigualdad, ¿no? Exactamente. Y las leyes van a ir a hacer el contrapeso del trabajo contra el capital. Claro. Exactamente. Entonces, lo que viene a modificar son esas relaciones, porque en muchas de las cuestiones planteadas lo que se ve es que habilita la discrecionalidad del empleador. Lo que habilita en definitiva es eso. El cambio esto del ius variandi es la arbitrariedad del empleador. Otra cuestión que tiene que ver con las vacaciones y la forma en la que te van a poder dar las vacaciones también Perfecto. tiene no que ver. había vacaciones, perdón. Exacto. La jornada laboral, la jornada de horas, lo que hablábamos recién, Sí. sumado a el banco de horas, que es algo que se viene hablando, que es como, bueno, mira, hoy quédate trabajando más, se te suman a este banco y después Vos sabés vemos que- perdón, cuando las sí. recuperas. Sí, bueno, perdón, hago una intervención corta. Sí. Vos sabés que cuando yo trabajaba en el SECLO, Sí. había un sistema medio así, era una peste, porque como nosotros no fichábamos y teníamos que firmar, era otra forma, no existía la huella, ni la tarjeta, ni nada. Nosotros hacíamos horas extras y nos las devolvían así ese sistema, y la verdad es horrible. Exacto. Horrible, porque Re. dejás tu vida ahí adentro y te lo devuelven con... Un día te podés ir, en lugar de irte a hacer 8 horas, te haces 7. O sea, esa era toda la devolución. Me Malísimo. viene al pelo lo que decís, La verdad. porque muchas de estas cuestiones, justamente, y cuando hablábamos de que el 40 y pico % de la gente, el 46% de los trabajadores están en la informalidad o en distintas formas de precariedad laboral, tiene que ver con que estos avances se montan sobre una realidad. No vienen caídas como paracaidistas. Sí, sí, sí. Tenés que ya tener un mercado laboral quebrado, roto, para vos venir a proponer cuestiones flexibilizantes, ¿no? Sí, sí, sí. Así que es tal cual lo que decís, y muchas de las cosas se van a plantear en ese sentido. Con la cuestión salarial, por ejemplo, además de esto de intentar romper el instituto de la paritaria, que eso en ningún lado lo hemos escrito específicamente, pero ¿qué ves? Que tienden a individualizar y a decir que vos negocies con tu empleado el salario, ¿sí? Como que el salario fijo va a tener menos peso que el salario variable, que son los premios por productividad, por evaluación de desempeño. Esas cosas ya existen también. Sí. Existen sobre todo en corporaciones. Sí. Existen también en algunas áreas del Estado, yo las conozco. Yo las conozco. Hay mucha gente de todo lo que es la rama IT que negocian sus propios Exacto. sueldos, salario, Exacto. mes a mes. Esto es medio difícil eso también. Y a la vez también es algo que nos pone a discutir con compañeros que te van a decir, che, pero banco, porque ¿a qué va esto? Che, Sí, bueno. a montarse sobre responsabilidades sindicales quizás y decir, che, pero a mí me conviene más negociar individualmente. Por eso yo Sí. creo que esta sé. interpelación es más política que sí, claro. lo legal específicamente. Viene a romper con la acción colectiva. Y entonces, por ejemplo, el derecho a huelga, que es algo que ya lo atentan en la ley bases, Exacto. diciendo, bueno, pero si obstaculizás la entrada, entonces Sí. es penal, etcétera. Sí. ¿Cómo va a impactar que mi jefe tenga el derecho de decirme qué salario tengo de acuerdo a mi evaluación de desempeño cada 3 meses, suponete, Sí, si yo, por ejemplo, decidí hacer huelga, claro. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, lo que vamos viendo son todas cosas coercitivas. A esto sumale, de alguna manera, restringir la indemnización. También se empieza a hablar de eso. Se empieza a hablar de que por enfermedad ellos están obligados sí. a guardarte, hoy por hoy, a guardarte el puesto por 1 año Sí. y después podés volver. Bueno, ahora ya plantean que después de 1 año se puede rescindir la contratación Sí. sin indemnización, por ejemplo. Ujú. Entonces ya empiezan a restringir las indemnizaciones, que es algo que también siempre instalan como si fuera la culpable, la indemnización de la falta de contratación, digamos, en términos Claro. en el marco de la ley. Claro. Bueno, no, la realidad es que la indemnización está por despido Sí. y cuando es un despido injustificado corresponde, porque lo que hace es poner una traba a la posibilidad
de despedir arbitrariamente a la gente. ¿Qué querías decir? No. Volver un poquito también ahí al tema de la productividad que antes tocaste, Pichirilo, y que el tema de la productividad, entonces ahora con la excusa del tema de la productividad, ellos lo que dicen es, bueno, vamos a flexibilizar los horarios. Entonces te lo venden como algo posible, como algo favorable. Pero ¿qué pasa con esto? Vamos redondeando más. Bueno, Perdón. Siempre se nos queda corto. Pero... Les dije. Sí, lo dijo. Pero el tema de la productividad, entonces bueno, una de las atribuciones que van a empezar a ver es que van a empezar a acomodar los horarios en función de la realidad del empleador y de la producción. ¿Eso qué genera el trabajador? Que no se pueda organizar bajo ningún punto de vista y que tenga, digamos, disponibilidad total de la empresa. Entonces, un día te van a decir, bueno, hablando en criollo, trabajás 4 horas, pero al día siguiente vas a trabajar 8. Y al día siguiente, entonces, toda esa disponibilidad tuya, lo que hace, te destruye el proyecto vital. Claro. Sí, claro. Porque Es no que no vas a te tener permite, vida, claro. no Sí. te permite poder organizar. Claro. Organizar Chicos, tu vida. tienen 2 minutos, 3 minutos más gracias a la predisposición de nuestro Hey, operador. gracias. Un aplauso para Julián, mínimo. Tienen entonces dos cerremos. minutitos. Cerremos. Sí, Cerremos. yo les traje una perlita para terminar A ver. este. Uf. No, cuando terminen, cierren. Y sí quiero decirles una cosa, ya invitándolos a una próxima. Pero Bien. No, me parece que los temas en términos generales y teniendo en cuenta lo que aclaramos mucho, que es que no hay un proyecto definido, Sí. son estos, ¿no? Son salario, jornada laboral, esos son los institutos que se atacan. Acércate Jornada- así. Jornada laboral, salario que ellos le llaman dinámico, indemnizaciones Sí. y todo con un espíritu de limitar la acción colectiva, o sea, la acción sindical y tender hacia individualizar las relaciones laborales. Ujú. Yo Está diría, claro, eso es como el El eje resumen, claro, el fundamental. eje Sí, sí. sobre el cual Muy trabajan. interesante. Y para mí, con la pregunta que nos tenemos que quedar los militantes o con el trabajo, con la tarea que nos tenemos que quedar los militantes es que esta discusión va a ser jodida porque estamos hablando de no de muy pocos trabajadores, pero de la mitad de los laburantes, ¿sí? Claro. Que están bajo esta ley. Nosotros, creo yo, Los tenemos insiders. Sí, exacto. Sí. Tenemos la responsabilidad de poder discutir mejores condiciones de trabajo para todos los demás compañeros, con un modelo económico, con un modelo de proyecto de país y también con legislaciones laborales. Porque si no siempre terminamos discutiendo como que parece que nosotros somos los conservadores, los Defendiendo viejos, derechos. los viejos que están defendiendo los derechos Claro, del 50. obsoletos. Claro. Sí. Y Sí, los que nos oponemos a todo porque sí. y a Claro. cualquier modernización y En no realidad es no. real y es parte de lo que nos pasó en las elecciones, ¿no? Que Claro. Claro. la gente que no se ve representada en lo que vos estás planteando porque no les estás hablando a ellos. Claro. Así que nada, para mí es eso. No, coincido, y lo otro que se puede aportar también es, también lo que veníamos conversando con Pichirilo, es nosotros tenemos que dar esta discusión, nosotros no tenemos que no darla, Ujú. y no tenemos que no darla en función de, ser con este pensamiento de los derechos que se pierden, porque la verdad que eso no nos está funcionando, se pierden derechos, como hablaba María Pía. Lo que tenemos que darla es contraponer una reforma laboral como para que nosotros, a ver cuál es la reforma que nosotros queremos. Claro. Exactamente. Ujú. ¿Cuál es la reforma que nosotros queremos? Entonces decir, bueno, a ver, vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral, Ujú. hablemos sobre mejores condiciones laborales, pero entonces esa es la discusión que tenemos que dar, la militancia tiene que dar esa discusión y la política tiene que dar esa discusión. Sí, Ujú. totalmente de acuerdo. Excelente. Exactamente eso pensaba frente a un escenario próximo en el cual el gobierno va a estar cerca de los 3/3 en el Congreso, en diputados. Sí, No podemos quedarnos supeditados a una posición defensiva. sí. Y vamos a tener que o sea, hoy como primera instancia, poder hablar del anteproyecto que presenta el gobierno para tantear el terreno. Está muy bien que podamos ver ahí los puntos ciegos, dónde está la engaña pichanga, pero vamos a tener que tener capacidad propositiva. Claro.
para poder inclusive persuadir otros bloques para no solo expresar la resistencia afuera del Congreso, sino hacerlo también adentro, que tenemos herramientas, y hoy aquí quedaron reflejadas con nuestro abogado especializado en Derecho Laboral, Santiago Ponce, y nuestra licenciada en Relaciones de Trabajo, Romina Pichirilo. Nada, les agradecemos y ya queda la invitación para que empecemos a hacer un caminito de a laburar más esto. Reforma laboral. ¿Cuál va a ser nuestra agenda de reforma laboral y cómo vamos a salir a disputar un sentido que no sea meramente conservar lo que ya tenemos, sino también poder nuevos incidir derechos? Nuevos derechos. Yo les agradezco un montón también este espacio que nos estiramos, y nos vamos a ir con un videíto que les elegí para ustedes, que me parece muy ilustrativo. Gracias por quedarse hasta este momento, estas 2 horas que logramos en un nuevo programa de Chauchipalito. Gracias, compas, siempre es bueno encontrarnos acá, sostener este espacio, sostener nuestras comunidades, así que con este videíto y la canción de despedida, que ya les digo cuál es, Los Brujos, La Bomba, nos vamos y las esperamos el miércoles que viene. Pero miren este videíto, por Gracias, favor. Lisa. Es usted muy amable, muchas gracias. Me echaron, sí, y me dijeron que con el nuevo sistema yo tengo que indemnizar a la fábrica por todos los años que ella me pagó a mí. ¡Qué sistema novedoso! Sí. Vos trabajaste como 30 años, ¿no? Sí, sacó la cuenta al contador y le debo $300.000. Bueno, compas, un abrazo grande, nos vemos el miércoles que viene con Los Brujos, nos vamos. Chau, chau, chau.